En la clase pasada terminamos vectores ortogonales cuando tenemos un espacio dotado de una forma bilineal o sextilineal. La clase pasada vimos que tenemos un espacio V mayúscula, una forma phi, entonces los vectores en ese espacio son ortogonales. Por supuesto, siempre en referencia a la forma phi, de phi. Sí, al aplicarle phi a estos vectores, no importa en qué orden, el resultado es cero. Y tenemos por otro lado que dos subespacios, V1 y V2, un espacio V, son ortogonales. Bien, respecto de phi. Voy a ponerlo como están las notas. Dado cualquier par de vectores x1 y x2 con x1 en V1 y x2 en V2, ellos son ortogonales. Aquí lo que estoy diciendo es que todo vector en V1 es ortogonal a todo vector V2 y viceversa. Por supuesto, lo de esto, y tomamos a R3 con el producto punto usual, punto. Y tenemos, por ejemplo, perdón, este subespacio, H, punto de los vectores en R3, el que 1 sea por X2, B por X2, perdón, de 0. Y A, B y C son números reales. Digamos que al menos dos de ellos sean distintos de 0. Menos 1 en realidad. 1, 1, 0. A ver, así muy bien. A por B por C es distinto de 0. Entonces sabemos que vamos a llamar este H2.
el espacio generado por el vector ABC es ortogonal a H1. H1 es un plano que pasa por el origen y este H2 es un vector normal al plano. Todo múltiplo de ese vector va a ser, por supuesto, ortogonal a cualquier vector que esté en este plano H1. Sencillo, hace cuenta de. Por otro lado, fíjense, yo puedo tomar R2 como mi espacio vectorial y puedo definir acá una forma phi, una forma de R2 por R2 en R, lleva los vectores XY en este producto, voy a llamar a esta matriz aquí pongo 2, menos 1, aquí pongo menos 1, aquí pongo 3. Pueden ver A es simétrica y, por tanto, vimos hace algunas clases y es simétrica también. Dado que esta matriz A, la matriz de phi sobre la base canónica de R2. Al ser simétrica, podemos concluir que la forma es simétrica también. Entonces, si yo tomo un vector acá, digamos, vector 1, 1, ¿qué vectores son ortogonales a X con respecto de phi, por supuesto? O no, no, eh, algo que se sobreentiende. Bueno, para averiguarlo, esto vamos hacer el producto de Y es ortogonal a X, si solo si phi X y es igual a cero. Porque, bueno, tenemos que chequear que la cosa pues cero si tenemos cualquiera de los dos órdenes. Pero, cierto. Fíjese. Phi de X y igual a cero. Será cuestión de arreglarlo. Denme un minuto para dar eso de inmediato. Bien. Es igual
Phi de XY igual a phi de YX, eso es igual a cero. Ya está arreglado nada menos. Entonces, decíamos que Y es ortogonal a X, sí, phi de XY igual a cero. El hecho de que phi de YX es igual a cero viene inmediato del hecho de que phi es simétrica. Entonces no tenemos que chequear los dos órdenes. Hago el producto entonces, 1, 2 menos uno 3. Y aquí tengo Y1, Y2. Entonces, yo quiero que esto sea igual a cero. Y tengo, si hago el producto de la matriz por Y1, Y2, tengo 2Y1 menos Y2 en la primera componente. Tengo menos Y1, Y2, 3Y2 en la segunda componente. Y esto es igual a, estoy multiplicando por el vector 1, 1, 2Y1 menos Y2 más menos Y1 más 3Y2. Esto es igual a cero. Cero. Sí, solamente sí, porque tengo 2Y1 menos Y1 me queda Y1. Y tengo 3Y2 menos Y2 me queda 2Y2. Va a ser igual a cero. Sí, y solamente sí, Y1 es igual a menos 2Y2. Es decir, todos los vectores de esta forma, todos los vectores, digamos, ahí puedo tener menos 2T, P, son ortogonales a el vector 1, 1. Entonces, digamos, si H1 es el espacio generado por 1, 1, entonces este espacio H2, que es el generado por el vector menos 2, 1, es ortogonal a H1. Si comparamos con el producto punto, fíjense, tenemos que X y Y son ortogonales respecto del producto punto. Sí, y solo si 1, 1 punto Y1, Y2 es cero. Producto punto también es una forma bilineal simétrica. Simétrico, pues solamente chequeamos un orden para este producto. Nos da Y1 a Y2 igual a cero. ¿Dónde? Para que Y sea ortogonal a X. Y1 tiene que ser igual a menos Y2. Entonces, vemos que los vectores que son ortogonales a 1, 1 son los vectores de la forma, son los vectores que tienen la forma 1 menos 1. Perdón, E menos T. Disculpen, no me dio tiempo de apagar el micrófono.
en R. Entonces, H1, que sería el espacio generado por el vector 1, 1, y H2, que sería el espacio generado por el vector 1, menos 1, con espacios. Fíjense que hay una diferencia acá. Menos 2, 1, y tengo 1 menos 1 como generador del espacio ortogonal, espacio generado por el vector 1. ¿Me pregunta algo? Por ejemplo, 2, y supongamos que tenemos en R3 esta forma bilineal. R3, R3 por R3 en R. Bien, vamos a elegir también una forma bilineal que sea simétrica. Aquí, por ejemplo, ponemos 1, 0, 0, aquí pongo 2, 2 y menos 1, aquí eh, y 3. ¿No? Entonces, vamos, vector igual a 1, 2, 1. ¿Cuáles son los vectores ortogonales a este vector X? En el que Y en R3 es ortogonal. X, sí, solo sí, ¿qué cosa? Si al aplicarle esa aplicación a un vector, a x con y es igual a cero. Exacto. En rigor, yo tendría, combina, ¿no? En rigor, yo tengo que, me, ¿cuán? Yo tengo que verificar para XY y YX. Pero yo hago filas cogí simétricas. Entonces, si phi de XY igual a cero, y de YX igual a cero también por simetría. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar esto. Es decir, Y es ortogonal a X, sí, solamente sí. X traspuesta por A por Y es igual a cero. Pues calculo X traspuesta por A por Y. X es 2, 1. 1, X vertical, por la matriz 1, 0, 2.
Y multiplicamos por y1, y2, y3. Entonces, vemos primero el producto a la izquierda. 1, 2, 1, que me va a dar un vector, por supuesto. Columna. 1, 2, 1 por 1, 0, 2. 1, 0, 2, 1. El vector 1, 2, 1 por el vector 0, menos 1, 1. Menos 0, menos 2, menos 1. Tengo 2, 4 más 3, 7. Esto es igual a 0. Entonces, tengo 3y1, y2, más 7, y3. Y esto dice que el vector y es ortogonal. Vector x, y solamente si satisface la ecuación 3y1 menos y2 más 7y3 igual a 0. Esa, por supuesto, es la ecuación de un plano que pasa por el origen. Fíjense, en este caso, Disculpe, profe. directamente. Profe, El vector no es 6 porque es el producto de 1, 2, 1 con 2, 1, 3. Y sería 6 y 2, 3. 4 más 3, 7. A ver, ¿cuál vector? Es Pues el justo el primer vector 1, 2, componente 1 es con la última columna. Sí, es 7. Según yo sí es 7, la profe. columna es es cierto. Sí, es 7, profe. 2, 2, 4 más 3, 7. Ah, perdón, profe, multipliqué 1, 1, 1. Disculpe. 7. No, no se preocupe. O, a veces me pasa que voy a multiplicar dos números, entonces en vez de multiplicarlos los sumo. Voy a sumar y en vez de sumar los multiplico. Bastante habitual. Pero bueno, uno tiene que estar vigilante, ¿no? Con esas cosas. Eh, Tenemos, como decía entonces, que el conjunto, el espacio de los vectores que son normales al vector 1, 2, 1, voy a darse cuenta de esto. Si yo tomo ahora cualquier múltiplo de el vector 1, 2, 1 y multiplico por cualquier múltiplo del vector y. Y como esto es una forma bilineal, pues esto es alfa por beta y de xy. Si esto es 0, este producto es 0. Entonces, esto no hace falta. Voy a omitir. Fíjese que y de alfa por x, y es 0, sí, solo sí, y de que y es 0. Entonces, eso nos está diciendo que cualquier múltiplo de x, es decir, su espacio generado por x, es ortogonal a cualquier vector que satisfaga la ecuación 3y1 menos y2 más 7y3 igual a 0. Es ortogonal a cualquier vector en el plano que tiene esta ecuación y que pasa por el origen. Que satisface esta ecuación y que pasa por el origen. Entonces eso nos está diciendo que el espacio, vamos a llamarlo H1, generado por el vector 1, 2, 1, es ortogonal
a H2. Ese es el plano de ecuación 3x1 menos x2 más 7x3 igual a 0. La estructura, por supuesto, algebraica de los espacios vectoriales permanece igual. Lo que va a cambiar es la noción de ortogonalidad. La de los subespacios es la misma. Entonces, ahí algunos ejemplos de espacios ortogonales en R2 y en R3 usando formas bilineales diferentes. Entonces aquí me estoy dando cuenta que puse ortogonales. Ortogonales. Usando, como decía, formas bilineales, siempre simétricas en estos casos. Como podríamos ver un ejemplo de una que no sea simétrica, pero en estos casos hemos usado formas ortogonales simétricas. En R2 y en R3 y vemos que la noción de ortogonalidad pues cambia. En este caso ya el espacio que es ortogonal a un cierto plano no es el espacio generado por el vector normal, sino el espacio generado por otro vector. Como un ejemplo adicional, 4. Podemos ver en R2 forma definida por esta matriz. Aquí 2, acá póngale 0, acá 1 y acá 1. Esta forma no es simétrica. Y vamos a fijar un vector X. Así que X es, como en el ejemplo anterior, el vector 1, 1. Entonces, hallemos en este caso dos vectores que son ortogonales a X. Y va a ser ortogonal a X. A la X. Si y solamente si phi de XY es igual a phi de YX, esto es igual a 0. Entonces aquí sí tengo que ver las dos cosas, porque y aquí no tengo simetría. Yo digo simetría. Tengo que entonces sacar las dos cuentas. 1, 1 por 2, 0, 1, 1 por Y2, Y2. Hago primero el producto de la izquierda y obtengo el vector 2 más 1, 3. 1 por 0, 0. 1 por 1 y tengo 1. Y1, Y2. Esto es igual a 3Y1 más Y2. Y yo quiero que eso sea igual a 0. Y por otro lado, quiero también que este producto sea igual a 0. O 1 acá. Entonces voy a hacer primero el producto de la derecha. Y1, Y2. Por 2, 0, 2. Y pues tengo 1 más 1, 2. Otra vez. Entonces, acá 2Y1 más 2Y2. Entonces, observemos. Que para que X y Y sean ortogonales, yo voy a tener acá
dos ecuaciones en dos incógnitas. Tengo de hecho un sistema homogéneo. Entonces resuelvo el sistema y tengo un vector y en este caso que es ortogonal al vector x. Lo pueden resolver como ustedes prefieran, pueden dejar y sub 2 términos de y sub 1. No, porque ser tan avaro con el espacio. Ese 1. Entonces, que y sub 2 es menos 3 y sub 1. Sustituyo en 2 y tengo 2y1, 2 por menos 3y1 igual a 0. Entonces de aquí tengo 2y1 menos 6y1 0, de donde y1 por 4, menos 4 directamente, menos 4y1 igual a 0. Y por otro lado, tengo que y1 igual a 0, aquí no lo veo directo, que y1 es igual a 0. Entonces tengo en la ecuación 2 a 2, ¿no? Se borraron un montón de cosas. Aquí tenía 3y1 más y2. Uno tuyo, y1. Otro y1, y1, 0, ok. Perdón. La segunda ecuación era 2y1 más 2y2. Se borraron cosas. Sí. Dos, ¿no? Entonces, sustituyendo la segunda ecuación, nuevo sustituyo 0 en 2 y obtengo y0, y2 igual a 0, y sub 2 es igual a 0, lo que quiere decir que el único vector ortogonal a 1, 1 es el vector 0, 0. Cualquier otro va a ser que phi de xy
sea distinto de cero o que phi de y sea distinto de cero. Bien, entonces, por otro lado, tenemos que, esta era la definición entre dos. Espacio vectorial V mayúscula es suma directa de sus subespacios V1 y V2. Sí, pasa lo siguiente. Primero, cualquier vector en V se escribe como suma de dos vectores únicos, uno de ellos en V1 y el otro en V2. Separa todo vector V en V mayúscula. Existen V sub 1 en V mayúscula sub 1 y V sub 2 en V mayúscula sub 2 únicos que V es V sub 1 más V sub 2. Y en segundo lugar, esta intersección, o sea, la intersección de los espacios vectoriales siempre es un espacio vectorial. Entonces, esa intersección no es vacía, pero en este caso la intersección es solo el subespacio trivial. Por ejemplo, ustedes pueden escribir R2 como suma directa de cualesquiera dos de sus subespacios que sean no triviales y diferentes. Es decir, de cualesquiera dos rectas que pasen por el origen. En el caso de, por ejemplo, R3, y la cosa, vamos a tener uno de los subespacios que va a ser, bueno, digamos aquí, a ver también algún otro caso, de cierto modo patológico. Por ejemplo, R2 pues, es la suma directa del subespacio trivial con todo R2. Eso no tiene mayor interés. Y R3 es la suma directa del subespacio trivial con todo R3, pero eso tampoco tiene mayor interés. En R3, por ejemplo, vamos a poder escribir R3 siempre como suma directa si es en dos subespacios, una recta que pase por el origen y que sea diferente, que esté fuera de un plano que pase por el origen. Pero podemos también ver R3 como la suma de tres subespacios, como la suma directa de tres subespacios, rectas distintas, pasan por el origen. Ejemplo, poner eso por escrito. Piensen en R2. No sé si ustedes han visto antes, ahí sí, estoy hablando de más necesariamente. No sé si vieron antes una directa de su espacio, en álgebra lineal, por ejemplo. Sí, profe, sí vimos. Ah, sí lo vieron. Bueno, entonces, entonces no hace falta que aclare todo esto. Pero
No sé qué tan fresco lo tengan, por otra parte. Pues hagamos el ejemplo nomás, profe. Más o menos cuánto hace que vieron esto. En primer semestre, profe. O sea, estamos hablando de hace un año. Eso fue hace un año, entonces probablemente no se acuerdan. Es mejor mirar algún ejemplo. Bueno, en R2, por ejemplo, consideren dos rectas. Consideren que V1, su espacio generado por 1, 3, por decir algo. Y en V2, consideren el espacio generado por el vector 2 menos 1. ¿No? Entonces, fíjense que eh, ustedes pueden tomar un vector cualquiera, V1, perdón. Y este vector, eh, que esto tiene componentes, y en base y eso, y tomando la convención de llamarlo V o U o W. Para vectores genéricos, la convención que estoy tomando es que eso se llame X, sus componentes sean X1, X2 hasta Xn. Vamos a tomar un vector X, X1, X2. Entonces, en primer lugar, en R2 cualquiera. Vemos que entre estos dos subespacios es el subespacio trivial. Yo digo que este vector pertenece a la intersección. Que este vector pertenece al subespacio V1. Es múltiplo del vector 1, 3 para algún alfa real. Y al mismo tiempo estoy diciendo que X1, X2, beta por el vector 2 menos 1 para algún beta R. Entonces, acá yo tengo que alfa por 1, 3. Estoy diciendo que existen vectores, existen escalares alfa y beta, tales que alfa por 1, 3 es igual a beta por 2 menos 1. Ahora esto será cierto. Fíjense que esto significa que alfa es igual a 2 beta y que a su vez 3 alfa es igual a menos beta. Es decir, que tengo un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas y es un sistema homogéneo. Y yo sé que ese sistema tiene al menos una solución, que es la solución trivial. Entonces sería cuestión de ver si hay alguna otra solución. La respuesta es que la única solución es la solución trivial, porque si nosotros consideramos el determinante de la matriz 1, 3, 2 menos 1, damos cuenta que ese determinante es menos 1, menos 6, es decir, esto es menos 7, y esto es distinto de 0. Por lo tanto, la matriz 1, 3, 2 menos 1 es invertible y el sistema que tiene esta matriz como matriz de coeficientes solo admite la solución trivial. Entonces, lo que tenemos es que la intersección de ambos subespacios
tiene solamente el cero. Es decir, es el subespacio trivial de R2. Entonces tengo la segunda condición. Para verificar la primera condición, pues tendría que encontrar un vector en V1 y un vector en V2, tales que sumados ellos me den, me permitan obtener el vector X, componentes X1 y X2. Digamos que ahora supongamos, y voy a romper la convención a la que hacía referencia. Supongamos que el vector de componentes AB es un vector cualquiera en R2. ¿Sí? Lo que quiero es saber si existe vector V1 acá en espacio V1 mayúscula y V2 en este espacio V2 mayúscula, tal es que V es V1 más V2. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo la puedo hallar? A ver. Puede ser con la doble contenencia. A ver. Puede ser con que un elemento de V esté contenido en la suma de los dos espacios y asimismo al revés. Con la doble contenencia. Si se le cayó el internet de pronto o si tuvo problemas con el micrófono. No sé quién tomó la palabra. ¿Me escucha, profe? Eh, ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Oh, ¿aló? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, parece que tenía algún problema de conexión. No sabía si me escuchaban. Bueno, ¿cómo podemos saber esto? Fíjense que V1 pertenece a este V1. Sí, solo si existe un número real X1 en R, tal que V1 es X1 por el vector 1, 3. Y V2 pertenece al espacio V2 y solo si existe X sub 2 acá. ¿Ok? V2 es X sub 2 por el vector 2 menos 1. Entonces, yo quiero saber, preguntas ahora, es si existen escalares X1 y 2
es que vector AB es igual a x1 o 3 más x2 por 2 menos 1. Profe, podemos resolver el sistema de ecuaciones que se forma, que sería x1 más 2x2 igual a A y 3x1 menos x2 igual a B y dejar en función de A y B, ya que A y B son Exactamente. cualquier número real. Esa es la respuesta al problema. Barahona, ¿no? Sí, profe. Listo. Es decir, esta pregunta la podemos reformular como si tiene solución el sistema. Eh, que tiene como matriz de coeficientes a la matriz 1, 2, 3 menos 1, como vector de términos independientes al vector A. Y la respuesta es que ese sistema siempre tiene solución única porque, como hemos visto, la matriz es invertida. Este sistema siempre tiene solución única porque la matriz de coeficientes, matriz 1, 3, 2, menos 1, es invertible según acabamos de ver hace un rato. Lo que quiere decir que todo vector en R2 se escribe de forma única. Disculpen, como suma vector V1 y un vector en C, vector R2 es suma directa de estos dos vectores. Me había olvidado, creo, escribir la notación acá. Notación. Cuando yo tengo V como suma directa de V1 y V2, entonces digo eso con, pero ustedes ya saben, un signo de suma con el cerrado de un círculo. A ver, antes de continuar, vamos a hacer la pausa de costumbre, son las 12:01. Vamos a tomar unos 5 minutos, perdón, y continuamos. Pero, disculpen la tardanza, pero ah, yo no un antialérgico. Eh, Estoy al lado de la lavandería la- y creo que me está dando alergia el detergente. Bueno, otro ejemplo, piense en R3. Consideremos tres vectores linealmente independientes. Veamos V1, V2 y V3. ¿Ok? Como la dimensión de R3, 3. Vemos que los vectores
forman una base de R3. Forman una base de R3. Entonces, primera cosa, existen escalares como alfa 1, alfa 2, alfa 3 únicos que eh, dado un vector en R3. Existen escalares alfa 3, alfa 1, alfa 2, alfa 3 únicos, tales que este vector V es alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 por V3. Acá tengo un vector que pertenece al espacio, vamos a poner V1 mayúscula, ¿ok? V3 mayúscula siendo V1 generado por V sub 1, 2 generado por V sub 2 y V sub 3 es generado por V sub 3 minúscula. Entonces, fíjense que B se escribe de forma única como suma de vectores en estos tres espacios. Suma única como suma de vectores en V1, V2 y V3. Por supuesto, la suma directa de dos subespacios se generaliza de manera obvia a suma directa de cualquier conjunto finito de subespacios en un espacio vectorial. Y además, como la matriz que tiene a estos tres vectores como columna es invertible. Los vectores son LI. Tenemos que la única solución de este sistema es la trivial, tanto la intersección de estos tres espacios en su espacio trivial. Quiere decir que R3 es suma directa de los espacios V1, V2 y V3. Un hecho sobre sumas directas que vamos a usar luego. Tal vez ya lo vieron. Es el siguiente. Espacio vectorial V mayúscula es suma directa de V1 y V2. Sí, solo sí. Una caracterización. Dadas una base de V1, una base de V2. Uno, dos, CV2 se tiene que la unión de estas dos bases
es una base de V. Sí. O lo podemos demostrar de la siguiente forma. Primero, vamos a ver esta dirección. Supongamos que V1 es base de V1. V2 es base de V2 y B vamos a llamarlo, vamos a llamar B a la unión de V1 y V2 es base de V. Entonces tenemos que probar que, en efecto, eh, V es suma directa de V1 y V2. Vamos a decir que V1 es la base de V1 mayúscula, perdón, que V1, que es la base de V1 mayúscula, está formado por los vectores 1, K, digamos que de dimensión K, K, por supuesto, es menor o igual que N, pero para que sea interesante, tiene que ser menor que N. Es la dimensión de V, menor que la dimensión de V. Si es igual, entonces lo que va a pasar es que V1 es V y por tanto V sub 2 es el subespacio trivial y la cosa más interesante. Digamos que V2 tiene vectores 1 hasta Wn. M también es menor que la dimensión de V. Claro. Si V1 es un subespacio propio, no trivial, un espacio vectorial V, entonces la dimensión de V1, vamos a poner W mejor, estamos hablando en general, la dimensión de W es estrictamente menor que la dimensión de V. Si W es un subespacio de V, estamos suponiendo, por supuesto, que V es de dimensión finita, la dimensión de W es menor o igual que la dimensión de V. Y si es un subespacio propio, es estrictamente menor. Bien. Acá estamos suponiendo que estos dos son subespacios propios. Si, por ejemplo, la dimensión de V1 fuera igual a la dimensión de V, entonces yo tendría que V1 es igual a V y pues sí, V es igual a V más el subespacio trivial. No tiene gracia. Entonces por eso estamos suponiendo que K es menor que la dimensión de B y que M es menor que la dimensión de B. Eso es que suponemos K es menor que la dimensión de B y que M es menor que la dimensión de B. Entonces, fíjense, estamos suponiendo que estos dos son bases respectivamente de V1 y V2. Y la unión de estas dos cosas es base de V. Entonces, tenemos que demostrar dos cosas. La primera
que la intersección de estos dos espacios es el subespacio trivial. Y que para todo V en V mayúscula existen V1 y V2 únicos tal es que V es V1 más V2. Entonces, primero vamos a demostrar que la intersección de estos dos subespacios contiene solamente el cero. Pongamos que tenemos un vector X perteneciente a la intersección de estos dos subespacios. Tanto existe un tanto X está en V1. Quiere decir que X es una combinación lineal de estos elementos de V1. Si existen alfa 1 hasta alfa k únicos, luego alfa 1, 1 hasta k, k, j únicos, y x está en B sub 2, entonces existen 1 hasta beta m. Es que X es beta 1 por W1, más beta 2 por W2 hasta beta m por Wm. Los beta I también son únicos. Bien. Entonces, lo que queremos demostrar, quiero demostrar que X es 0. Es decir, queremos mostrar que alfa 1, alfa 2, acá, igual que los beta I, son todos 0. Ahora, nosotros sabemos que U sub 1 a U sub K, como aquí W1 hasta Wm, esto es una base del espacio V. Ahora, yo en principio no sé si ahí, por ejemplo, se están repitiendo elementos. Eso es algo que a priori yo no puedo saber. O no sé si, porque sé que todo, la unión es linealmente independiente. Pero yo no sé si, por ejemplo, U sub K es igual a W sub 3, por decir algo. Claro, que en la unión va a aparecer una sola vez. En otras palabras, yo no sé si V1 y V2 tienen una intersección. Todavía no sé si V1 y V2 tienen una intersección que incluya más cosas aparte del subespacio trivial, ¿no? Eso es justamente lo que quiero ver. Sabemos que esta unión es una base de V. Como X pertenece a V, existen también gamma 1 hasta gamma K más M.
tales que X es gamma 1 por U sub 1 más gamma 2 por U sub 2. Y así hasta gamma sub K. U sub K. Y tengo gamma más 1 por W1. Y así sigo hasta gamma M por WM. Y estos son únicos. Los gamma J. Son escalares únicos. Bien, y que son escalares, pero son escalares. Entonces, observen una cosa. Hasta acá, esto está en V1. Y esta otra suma está en V2. Entonces, yo lo que sé es que X, fíjense, es igual a 0 más, por acá eran los betas, ¿no? Beta 1, W1, hasta beta M, WM. Y X también es igual a alfa 1, U sub 1, hasta alfa K, U sub K más 0. Fíjense, esto yo lo puedo completar así. Entonces 0 por U1 más 0 por U2 hasta 0 por UK. Más beta 1 por W1 y aquí hasta beta M por WM. Y también lo puedo completar de esta forma. Alfa 1, 1, hasta alfa K, K. 0 por W1. 0 por WM. ¿Sí? Vamos a llamar a esto 1. Vamos a llamar a esto 2. ¿De acuerdo? Perdón, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? No, ¿verdad? Bueno, fíjense, de 1 y la unicidad de los gamma J más sub J, obtengo que gamma 1 hasta gamma K son todos 0. Y de 2. Y de nuevo la unicidad de los gamma J. Tengo que de K más 1 en adelante, pero los gamma sub J también son todos 0. Gamma K más M, todo esto es 0. Entonces, de acá, aunque X es 0 por 1 más 0 por U2 hasta 0 por UK, 0 por W1 hasta, sigo sumando, hasta 0 por W sub M, entonces este es 0. Es decir, si X, estamos demostrando, pertenece
a la intersección de estos dos espacios, x es 0. Por tanto, como el 0 también está contenido en la intersección de estos dos, la intersección de estos dos espacios es 0. Tengo esta primera parte. ¿Bien? ¿Qué me garantiza eso? Esto me garantiza que 2v sub i que tenía por i, me garantiza que esta unión es una unión disjunta. Con esto puedo probar la segunda cosa. Minuto. Disculpen, pero está la alergia haciendo de las suyas. Y como decía, de acá podemos concluir que la unión de B1 y B2 se disjunta. Entonces, perfecto, aquí tengo uno, tengo todos estos vectores. M es una base de V con todos los vectores que están en B1 y todos los vectores que están en B2. Así, ya es la segunda cosa. Existen escalares únicos, alfa 1 hasta alfa k, y beta 1 hasta beta m. Es que si siempre yo lo puedo enmendar y de borrar así. Escalares 1 cada bm cada v mayúscula, perdón, rn por alguna razón, tales que v 1, 1 hasta k, k. Este es un vector v1 más beta 1 w1 beta m wm, y este es un vector v2 en v mayúscula 2. Y estos dos vectores, dado que los alfa j y los beta i son únicos, estos dos vectores v1 y v2 son únicos también. 2 con beta 1 acá y con v1 acá y v2 acá, únicos por la unicidad de los
alfa J y o beta. Entonces, en efecto, V es una directa de estos dos espacios. Ahora, la dirección contraria. Si nosotros estamos demostrando que si la unión de la base de V1 y V2 es una base del espacio grande. Entonces, el espacio grande es suma directa de V1 y V2. Falta una hipótesis. Ya. Debe haber error en el razonamiento. Em, o si esto está mal. Tengo un contraejemplo para esta dirección. Piensa, esta dirección está bien. Porque si V es suma directa de dos espacios V1 y V2, en una base de V1 y una base de V2, cierto que todo vector en V lo puedo escribir como combinación lineal de, em, de los vectores en la base de V1 y los vectores de la base en V2. Pero esta dirección está mal. Em, y debe faltar una hipótesis, ¿vale? Lo que pasa aquí que no está bien. Y te voy a mostrar por qué.
Profe, una pregunta. Bien, Eh, ¿Y si dadas esas dos bases, lo único que puedo asegurar es que la unión, mejor dicho, el generado de esas dos bases es el espacio? Es decir, puedo probar que solo están en suma, pero no están en suma directa. exacto, sí. No, la suma, que es la suma directa, no sé. Eso no lo puedo ver. Sí, sí. O sea, aquí falta una hipótesis. Ya, disculpen. eh, voy a aquí. En esa demostración hay un hueco. Piensa cuál es ese hueco. Esto es falso. Por el siguiente contrario. En R3, vamos, este espacio. Sí, está claro. Eh, Esto es una base del espacio 2. Y esta es una base del espacio B2. Pues, o sea, esta unión es la base canónica del espacio R3. Pero, claro que si yo hago esta intersección contiene a todos los vectores de esta forma. 0, y tengo T, y tengo 0. Entonces, esto es distinto del subespacio trivial, del espacio generado por E1, espacio generado por S1. Así que no, eso no está bien. Y falta una hipótesis. Eh, Sin embargo, la otra dirección sí es cierta. Pongan que V es suma directa de estos dos subespacios, ¿no? Entonces, V1 es una base V1, como B1, perdón, y este B2 es una base de B2. A ver. Mm, Esto es inmediato. Esto sí es inmediato porque, bueno, esta intersección es el subespacio trivial. De acá tengo que la intersección entre B1 y B2 es vacía. ¿Por qué? Porque estos dos conjuntos son linealmente independientes. Los dos conjuntos
son linealmente independientes y por tanto no contienen el cero. Tanto, ninguno de ellos contiene cero. Entonces, como cero es el único que podría estar en los dos, no está. La intersección de estos dos es vacía. Entonces tengo que acá que la unión de estos dos espacios solo forma una base, espacio V, em, pero, ya sé que la unión esta es una unión disjunta. Entonces necesito explicarlo un poco más. Em, a ver, vamos que necesito mostrar dos cosas para mostrar que esto es una base del espacio V. Demostrar dos cosas. Primera, que genera a V. Eso es inmediato. Pues inmediato. Bien, si yo tengo un vector V minúscula acá en V, yo sé que existen V1 en V1 mayúscula y V2 en V2 mayúscula, y son únicos, pero eso falta escribirlo. Tal es que V1 más V2 suman V pequeño. Por un lado, bien sabemos que V1 era un sub 1 por su K. Creo que en la demostración que estaba mal, estaba suponiendo de alguna forma que había un razonamiento circular por ahí. Yo lo borré. Eh, Decir, por un lado, este V1 es combinación lineal de estos vectores y V sub 2 es combinación lineal de estos vectores. Entonces, V es combinación lineal de los vectores en V grande, es decir, en la unión de V1 y V2. Tanto, V es combinación lineal de los elementos del conjunto V. Ahora hay que ver una segunda cosa. Y es si es B linealmente independiente.
Vamos que 0 es una combinación lineal de los vectores en B grande. Y tengo 1 U sub 1, alfa K U sub K, más beta 1 W1, está beta M WM, es 0. Tendría que demostrar que todos son linealmente, todo esto alfa J y beta I son 0. Eso y es donde estaba el razonamiento circular. Alza. em, falso, como está en las notas. Creo que la hipótesis que me faltaría sería en esta dirección, que la intersección entre los dos subespacios sea el subespacio trivial. Em, Tengo que ver cómo hacemos para demostrar que estos coeficientes son todos 0. Profe, como Bien, sabemos que el conjunto B1 y B2 son bases, entonces su combinación lineal se cumple. Y al sumar esas dos combinaciones lineales se tiene esta de aquí y sabemos que ahí todos los alfa J y los beta J, o sea, beta K, son, ajá, son cero. claro, creo que ahí es donde justamente está el error de circularidad que, que, que me agarró en la otra dirección, en el que caí en la otra dirección. Fíjese, yo estoy suponiendo solamente que esta suma es 0. Y ciertamente 0 es 0 más 0. Pero eh, yo no puedo suponer que los primeros k vectores suman 0 y que los siguientes m vectores suman 0. Yo aquí podría tener otra cosa. Entonces vamos a suponer que algún alfa j de esto es distinto de 0. Pero por contradicción, para algún alfa 1, para algún j entre 1 y k. Y lo mismo luego aplica para los b sub i. Pero supongamos que algún alfa j es distinto de 0, entonces tengo que 0 es alfa 1 dividido para alfa j por u sub 1 y tengo j. Tengo alfa k dividido por alfa j por u sub k. Tengo beta 1 dividido, esto se ve raro, 1 dividido para alfa j W1. Esta es una forma también clásica de demostrar que que un conjunto de ley. Esto dividido por alfa j, WM. Ok. Entonces, de acá, fíjense que menos u sub j, o bueno, j lo puedo escribir ahora en positivo,
sub J es menos alfa 1, alfa J U sub 1, menos esto mismo, pero con U sub 2. Acá, alfa K, K, ¿no? Em, Aquí tengo que hacer un hueco ahí, o sea, no estoy sumando U sub J. Aquí tendría A sub J menos 1, aquí tendría alfa J, aquí tendría U sub J menos 1. O sea, aquí resto alfa J más 1 dividido por alfa J, aquí U sub J más 1. Lo que quiero significar con esto es que el término correspondiente a U sub J no está. Más aquí beta 1, menos, perdón, yo asigno menos. O esto yo asigno menos. Beta 1, alfa J, W1, menos aquí. Beta M, J, WM. U sub J es combinación lineal de este conjunto menos su J, es combinación lineal de los demás. Entonces, este beta no es linealmente independiente, entonces no es base. Eh, entonces, eso contradice lo que nuestra hipótesis. Esto implica que todos estos alfa J 1 alfa K y también los beta 1, porque podemos hacer también los beta I, pero podemos hacer esto también para algún beta I. Todos estos tienen que ser cero. Y por lo tanto, este conjunto B es ven aquí estoy cayendo en un razonamiento circular otra vez. Um, Contradicción, porque mi hipótesis no es que beta es base de nada. Este paso está mal dado. Es un razonamiento circular ahí, en que estoy cayendo. Em, yo lo que sé es que los B1 son linealmente independientes y los B2 también. Y que la unión genera todo V. Dígame. Y si usamos el hecho de que ya probamos que B es generado, sí, B genera V, que es la unión de B1 y B2. Entonces, por Sí, hipótesis yo B sé, genera V. exacto, por hipótesis yo sé que tanto B1 como B2 están en suma directa con B. Es decir, que cada vector de B está en Eh, representación. ¿Cómo? no, yo lo que sé es que cada vector de V es suma de dos vectores únicos, uno en V1 y otro en V2. Ah, claro, No, es yo que sí sé es. que esto es suma directa, pero Ah, no, claro, es que por la hipótesis decía que B está en suma directa, o sea, es el resultado de la suma directa sí, de B1 con B2. Entonces podríamos usar, exacto. digamos, suponer un B y Ah, como ya. este espacio es suma directa con B1 y B2, entonces este vector B se escribe como representación única de escalares únicos de vectores de tanto B1 como Sí, B2. sí. Entonces, si B es el cero vector, la única forma de que eso sea posible es que los escalares que les acompañan a tanto B1 como B2 sean cero. Y con eso probamos que es linealmente independiente. Mm, más o menos, sí. A ver, ya, disculpen que me tome unos minutos más. Ya, déjame anotar aquí Rosero, ¿no? Sí, profe.
Disculpen que me tome unos minutos. A ver. Supongamos que 0. Yo sé que 0 es V1 más V2 con V1 y V2 únicos en V1 mayúscula y V2 mayúscula respectivamente. Si V1, por ejemplo, es distinto de 0, entonces V2 tiene que ser menos V1. Entonces V1 pertenece a V2 también, porque es V2 por un escalar. V1 es menos 1, V2, y V2 pertenece a V2. Entonces tiene que ser V1 y V2 igual a 0. Y esto implica que este conjunto es linealmente independiente. Y ahora sí, este paso, digamos, igual hay que hacer un par de cosas, pero el asunto es que V1 y V2 son 0 los dos. Entonces, si esta combinación lineal 1, 1, K, K, 1, W1, aquí ya está, beta M, WM. Y esto es 0, entonces esto es 0 y esto es 0. Y esto implica que alfa 1, alfa K, beta 1 hasta beta M son 0 porque B1 y B2 son el E. Era eso. A ver, le agarro 0. Entonces, sí, esta dirección está buena. El espacio vectorial V es suma directa de V1 y V2. Eso implica que la unión de las bases son una base de V mayúscula. Pero yo creo que aquí falta, para la otra dirección, uno tendría que añadir la hipótesis adicional de que la intersección entre V1 y V2 tiene que ser solamente el subespacio trivial. Entonces, esa proposición, tal como están los apuntes, está mal. Pero lo que voy a hacer es que voy a quitar una de las direcciones y después arreglo la otra. Bueno, me pasé de 5 minutos. Disculpen que haya abusado de su tiempo de esta manera. Y disculpen, bueno, el error en el razonamiento, pero a veces pasan esas cosas. eh, y darse cuenta de eso es parte del trabajo de uno como matemático. Bien, entonces será hasta el viernes. Gracias por su atención. Tengan una feliz tarde.